desde el monte Sinaí, o como nos dice el tema, Kabbalah o tradición. Dos cosas que tal vez van de la mano, pero que hasta cierto punto se comienzan a abrir. Esta parashá es muy importante. El Creador hace un énfasis especial de dónde se entrega este consejo acerca del año Shemitah y algunos otros temas que vienen en la parashá. Pero específicamente le dice Behar Sinai, ahí en el monte Sinaí. ¿Por qué el monte Sinaí? Bueno, en esta ocasión vamos a tomar de base el Midrash Rabbah, que grandes escritos pues nos los tienen aquí, donde debemos nosotros de Kibel Torah recibir los consejos de los ancianos. Podría decirse que no, pero personas que miren este Midrash que le voy a presentar, estando rabinos estudiosos grandes, Rabí Yoshi de Galilí y Rabí Akiva. Y cada uno de ellos nos da este aspecto del qué es o de qué fue o por qué en el monte Sinaí se entrega la Torah. Cabalista o tradicionalista, Kabbalah o tradición, Kibel Torah. Shalom Alejem y bienvenidos. Parashá Behar, Kabbalah o tradición. Son dos términos prácticamente opuestos que parecerían ir en línea, pero que en cierta forma se dividen. Esta es la Parashá Behar de esta semana y abre el texto y vamos a entenderlo desde este texto. Así abre esta parashá. Esta la encontramos en el libro de Vayikra, Levítico capítulo 25, verso 1. Y abre de esta manera. Vaidaber Yahweh el Moshe, Behar Sinai Lemor, desde el monte o dentro del monte Sinaí, diciéndoles. Es muy interesante que esta parashá abra su texto de esta manera, indicando específicamente que es en el monte Sinaí. Hay un midrash que nos va a explicar eso, por qué hace alusión. Pero para entender este concepto, vamos a ver este término. Y en el libro de Pirkei Avot, que es dentro de la Mishnah, encontramos en el pasaje 1.1 la siguiente transcripción. Nos dice así: Moshe Kibel Torah mi Sinai, que es exactamente redirigido aquí, Behar Sinai. Moshe Behar Sinai, le habló Yahweh, y en Pirkei Avot nos dice Moshe Kibel Torah mi Sinai. Umesará le Joshua, le Yeshua. Nos dice aquí, Moshe recibió la Torah en el Sinaí y se la dio a Yeshua. Yeshua se la dio a los ancianos a los profetas, los Akenim, Benavín, los Benavín, Masarul, Lenashi, Hagedolah, Knesset Hagedol. Yeshua se lo dio a los ancianos a los profetas, y los profetas a los Nashi, Knesset Hagedolá, a los hombres de la gran asamblea. Que ellos dijeron tres cosas: sea moderado en el juicio, entrene o haga muchos estudiantes de Torah y proteja la Torah. Es muy interesante todo eso. Hagan muchos talmidín, jarraf, bastantes talmidín, bastantes alumnos, que es realmente la gran comisión que nos dijo el Mesías. Vayan y hagan talmidín. Esto no lo debemos de olvidar, pero nos los dice aquí. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo Yahweh Behar Sinai? Que Moshe recibió. La palabra recibió, en hebreo lo vemos aquí, es kibel. Kibel, más allá de lo que se puede interpretar, es recibir, querer recibirlo. Y en este caso, Moshe recibió. No tanto el término que Yahweh entregó la Torah, sino que Moshe estuvo dispuesto a recibirlo. De allí entonces, o entre tanto, el título Kabbalah o tradición, recibir o que me la entreguen. Son dos cosas totalmente diferentes, pero puede ser que me la entreguen y yo la quiera recibir. Y vamos a ver entonces nuevamente el texto, porque le voy a explicar o tratar de explicarle algo que está en el Midrash. En base a esta frase, Vaidaber Yahweh el Moshe Behar Sinai. Nos cuenta de las montañas o de la montaña del Sinai cuando el Creador quería o quiso entregar la Torah. Nos dice este Midrash que precisamente se encuentra en el Midrash Rabbah.
y hace conexión con esta parashá Sab, que es entrega, pero más bien que es Mizvah. Y aquí tenemos una porción extraída directamente del Midrash Rabbah, así lo tenemos en Bereshit, de la parashá Sab. Sab significa, bueno, mandamiento, recibir mitzvah. Nos dice aquí, en Tejilín, aquí, ¿qué es la cita? Esta cita, aquí, mire, podemos leerlo nosotros, Tejilín 6, 8, 17, en todo caso 15, 17, dice Lama, fíjense lo que nos dice aquí, porque vamos a leerlo en el hebreo y lo vemos en el español. Dice Lama Terasdun Gabenunin, Arim Gabenunin, así nos dice. Lama Terasdun Harin Gabenunin, así nos dice. ¿Qué dice esto en español? Ahorita lo vamos a traducir en hebreo. En español nos dice, ¿por qué observa no montes altos? Al monte que deseó Elohim para su morada. Aquí nos dice un poco diferente. Aquí nos dice saltar. Esta palabra terasdun significa o se traduce en ocasiones como saltar o como discutir o como arranque, enojo, en todo caso discusión. Porque así nos dice este Midrash. ¿Por qué saltan, oh montañas de picos majestuosos? Así nos dice. Pero esta Gabenunin viene muy adherido a la palabra orgullo, de grandeza. Por eso nos dice montañas de picos altos. Lama Terasdun Harin. ¿Por qué saltan montes jactanciosos o presumidos? Porque eran montes muy altos. Y aquí nos dice Rabbi Yossi Hagalili Berrabbi Akiva. Están discutiendo estos dos rabinos, es lo que nos dice aquí el Midrash. Nos dice que Yahweh habitaría por siempre en alguno de estos montes. Rabbi Yosef Hagalili y el Rabbi Akiva ofrecieron interpretaciones de este verso, nos dice el Midrash. Hagalili Pataf Kara. Rabbi Yosef Hagalili abre la siguiente interpretación refiriéndose a las montañas, como dice. Cuando el santo bendito sea él, que nos dice aquí, Basha Shabbat Hakadosh Baruchu, Leyiten Torah Sinai, cuando él quiso entregar la Torah al monte Sinaí, que es lo que nos dice ahí, las otras montañas se levantaron y comenzaron a discutir una con otra. Esta montaña, una montaña de ellas, le dice, la Torah será dada a través de mí. Y aquella montaña dice, la Torah será dada a través de mí. Por ejemplo, nos sigue diciendo el texto, el monte Tabor se desarraigó, se desraizó esta misma y vino desde Bet Elín, así nos dice. Dice, Tabor va mi Beit Elín. El monte Tabor viene desde Beit Elín. Lo que nos dice esta frase. Pero también nos dice que el monte Carmelo vino de Aspamya. Aquí lo vemos nosotros. Dice Becarmel, el monte Carmelo, Becarmel Aspamya, Hadahu Dakatib, así como está escrito. Nos dice que había una discusión entre las montañas, grandes montañas, que se presentaron todas ellas. Pero esta palabra es muy interesante. Gabenunin. Se traduce, tiene varias interpretaciones, pero mire, esta se traduce Gabenunin como picos o como defectos o como altivez. Aquí tenemos la palabra Gabenunin, que significa picos o defectos. Todas las montañas vinieron
Lo vemos aquí. ¿Qué montañas vinieron? Bueno, vino el monte Carmelo. Aquí vemos nosotros el monte de Carmel, el monte Tabor, vino el monte Sión, vino aproximadamente 5 montes que vinieron delante del Creador, las montañas altas. Y dijeron unas a otras, la más grande dijo que a través de mí sea entregada tu Torá. Yo soy alta y majestuosa, y dijeron todas, sí es cierto, sí, pero bueno, también yo tengo derecho a que la Torá sea entregada a través de mí. Pero déjeme abrirle un espacio porque el mismo Midrash nos da una idea de que estas montañas, realmente las montañas se levantaron, bueno, más bien los príncipes de cada montaña son los que se levantaron y acudieron delante del Creador diciendo que sobre mí sea traída o sea entregada la Torá. A lo que el Creador nos dice aquí, el santo bendito sea él dijo a ellas, ¿por qué discuten acerca de eso, oh montañas? Así les dice, ¿por qué discuten acerca de eso, oh montañas? Aunque todas ustedes son muy buenas montañas, sin lugar a dudas, ustedes están o tienen defectos o están manchadas. Algo que no sucede con el monte Sinaí. Por eso viene la palabra picos, de picos majestuosos, de grandes muros, de grandes cerros, las montañas grandes. Gabnunín, picos o defectos o manchas. Pero también nos dice aquí el Midrash que Sinaí, la montaña Sinaí, no era una montaña alta. De hecho, era una montaña muy baja. ¿Qué significa esto? Que esta montaña no entró en el debate porque su estatura, su altura, su nivel no era como estas grandes montañas, como el monte Tabor, como nos lo dice aquí, o como el monte Carmelo, o como el monte Hermón. No era grande, era pequeño. Pero les dice el Creador a todas esas montañas o a todos esos príncipes, oh montañas, ¿por qué ustedes discuten? Porque aunque son buenas montañas todas ustedes están manchadas en comparación al monte Sinaí. Porque como lo vimos, porque la palabra Gabenunín se refiere a mancha, se refiere a pico, se refiere a ego. Como nos los dice, mire, esta es una enseñanza muy interesante, porque estas cosas nos las dijo en la parasha pasada, cuando nos dijo que ningún hombre con, por ejemplo, cejas desproporcionadas o nube en los ojos podía entrar. Y es que esa palabra de Gabenunín viene muy relacionada con la palabra defecto, que es Gaben, exactamente. Nos dice Hiyamad Amar Ingabel Orach, que ningún hombre con defecto sirva en mi Mishkan. Es la misma palabra Gaben, que vemos las letras o la raíz es Gabun o Gaben, Gabenunín. Le está diciendo en las montañas, ustedes tienen defectos y nadie con defecto puede presentarse delante de mí. La única montaña que estaba capacitada para eso era sin lugar a dudas la más pequeña. Era la montaña o el monte Sinaí. Y eso que iba a habitar, bueno, directamente iba a habitar. ¿Y de qué estaban manchadas estas montañas? Porque nos dice en Levítico, la parasha de Emor, que ningún hombre con algún defecto, que eso es una enseñanza. Esa es una enseñanza más allá que aquel que esté lisiado. No está hablando de eso, es otra enseñanza que nos está dando. Pero hace la referencia de la palabra Ganán,
como defecto, como pico, como que algo no puede entrar. Pero ¿cuál era el problema de estas? ¿Cuáles eran los defectos de estas grandes montañas majestuosas con picos altos? Que es lo que lo dice al principio. ¿Por qué observan, oh montes altos, al monte que deseó Elohim para su morada? ¿Por qué pelean? ¿Por qué arguyen en contra de el Sinaí? Ciertamente Yahweh habitará en este monte Sinaí para siempre. Pero miren lo que nos dice aquí en español: montes altos, montes soberbios. Les dice el Creador, todos son muy buenos montes, pero están manchados. ¿De qué se mancharon estos montes? Bueno, estos montes se mancharon de idolatría. Así como les dice, después le pide o le reclama al pueblo de Israel que se iban en los grandes montes y adoraban. La gente por inercia, por dejarse llevar, que podrían encontrar al Creador en un lugar alto, se iban a estas montañas. Y por eso les dice el Creador, no puedo entregar mi Torah a través de ustedes porque ha habido idolatría. Por eso después en el monte Sinaí quiso hacerse lo mismo para que no llegara la Torah a través de la edificación del becerro de oro. Todas, excepto, y después también el Sinaí fue manchada, pero en ese momento era el más pequeño, era el más humilde, era el más limpio. Por eso el Sinaí, o el príncipe de Sinaí, Kibel Torah, quiso recibir la Torah. ¿Por qué estas montañas querían recibir la Torah? De hecho, no la querían Kibel, no la querían recibir. La querían solamente para que se dijera que a través de estos montes majestuosos se había entregado la Torah. De hecho, era Gabenunín, era egoísmo, era jactancia. Aquí dice montes egoístas, montes prepotentes que por su altura quieren que se entregue la Torah. No era el propósito de que la recibieran, era de que se entregara. Y son dos términos diferentes: entregar la Torah y recibir la Torah. Y el monte Sinaí, o el príncipe del monte Sinaí, sí en efecto quiso recibir Kibel Torah. Y Moshe también, por ese lado, Kibel Torah, quisieron recibir. Pero mire, aquí nos da otro ejemplo en otro Midrash que nos dice, en este mismo Midrash Rabá. Aquí Rabí Akiva, fíjese qué interesante estos personajes que hacían estos comentarios. Aquí nos dice Rabí Akiva, mire, Rabí Akiva Patachkara abrió diciendo que Shebatim, acerca de las tribus. Kashe Shamar Shlomo. Miren lo que nos dice aquí. Cuando Shlomo, Shamar Shlomo, Levenot Bey Mikdash. Cuando Shlomo quiso construir, aquí nos sigue diciendo, el templo, el Mikdash, nos dice el Talmud, el Midrash, perdón, las 12 tribus de Israel, bueno, de hecho 11 tribus de Israel, se levantaron nuevamente y comenzaron a discutir una con otra. Una tribu dijo que sea edificada dentro de mis fronteras. Otra tribu dijo que sea edificada entre mis fronteras, exactamente como las montañas. Cada una dijo y se levantó y se acercaron delante de Shlomo los líderes de cada tribu y dijo Asher, dijo Dan, dijo Gad, Isaacar, Yosef, Yahudá, Leví, dijeron que en mi territorio sea edificado el Mishkan. Aquí nos dice. Esta es un ejemplo que nos da Rabí Akiva Patachkara. Abrió la discusión, que las tribus se acercaron a Shlomo cuando éste iba a hacer el Beit HaMikdash, cuando iba a construir el templo. Le dijeron, cada tribu se acercó, Ratzin, se acercaron, todos discutieron y dijeron que en su porción, Setamor, Katabmi, Ubena, que en mis fronteras
se haga el templo. Y nos sigue diciendo el Midrash: el santo bendito sea él, les dijo a ellas: tribus, ¿por qué discuten estos asuntos? Que es lo mismo que le dijo a las montañas. ¿Por qué discuten esos asuntos, montañas egoístas? ¿Qué es lo que les está diciendo aquí? Aunque el término que se utiliza aquí es un poco diferente. ¿Por qué están discutiendo, tribus, este asunto? Todas ustedes son las tribus, les dijo él, y todos son justos, pero todos son Gamnunin. Otra vez está la palabra. Tienen defectos. Todas son buenas tribus, pero tienen defectos. Aquí nos dice: Kulaken Shebatin, Kulaken Sadikin. Todos son justos, Sadikin. Eled Gabenunin. Mehu, ¿qué es Gabenunin? Aquí nos dice: Mahu Gabenunin, Ganabin. Aquí nos dice Gabanin. ¿Por qué se refiere que es la misma palabra Gabenunin que la palabra Ganabin? Una forma que se voltea solamente. ¿Pero qué significa? Porque ya sabemos qué significa Gabenunin. ¿Pero qué significa Ganabin? Bueno, Gabanin significa rateros. Así les dijo el Creador a las tribus. En esta interpretación de Rabí Akiva les dice que todas las tribus se presentaron cuando Shlomo quiso hacer el templo y dijeron en cada uno de ellos que en mi territorio se construye el templo. El Creador les dijo: tribus, todas son justas, todas tribus, Kulagen Shebatin, Kulagen Sadikin, todas son las tribus y todas son justas. El Gabenunin, Magabenunin, dice, todas son Gabenunin, Magabenunin, que son Gabenunin, Ganabin, son rateros. Así les dice el Creador. Ustedes son rateros, porque ustedes fueron socios en el secuestro y la venta de Joseph. Mire qué interesante. Todos estos participaron, excepto uno. Se trata aquí de la venta de Joseph. Joseph, por lo tanto, no participó porque fue el actor al que se le hizo todo ese asunto. Joseph. Todos participaron menos él, menos Benjamín. Y es que así está escrito. Dice: todos ustedes, menos Benjamín, más pequeño, todos ustedes son Gabenunin, son egoístas, tienen defectos, ustedes son rateros, ustedes conspiraron, secuestraron y vendieron a Joseph. Y nos siguen diciendo el Midrash: Joseph, Jahar Hamad Elohim Leshbotu. Y aquí nos dice: todos participaron en la venta Shel Joseph, Ebal Benjamin, Shelo, menos Benjamín. Así como nos dice Jahar Amar Elohim Leshiboto. Todos participaron excepto Benjamín. Así como todas las montañas tenían defectos porque participaron en la idolatría, excepto el monte Sinaí. ¿Y en qué territorio se llevó a cabo la construcción del Beit Hamikdash o del gran templo del gran Shlomo? Bueno, en el territorio de Benjamín. Y no solo eso, ya estaba profetizado. El más amado de todos era Benjamín. Porque en un salmo, en el Salmo 84, 1-3, así nos dice: Ma Yadodot Mishkoneteja Yahweh Tsebaot. Nos dice en español:
cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. ¿Dónde nos damos cuenta que es por Benjamín? Es que Benjamín era el hijo amado, el más pequeño. Yedidot, amado. Y cuando dice cuán amadas, más que cuán amables, cuán amadas, en Benjamín están tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. Ma Yedidot, Mishkanoteija, Yahweh Sebaot. En Benjamín, en el monte Sinaí. ¿Por qué? Pero vamos a ver este otro asunto. Porque algo similar sucede aquí con este pasaje del famoso ungimiento del rey David. Nos dice que el profeta va a Sinaí, va a Isaí, perdón. Bueno, me quedé con la mentalidad del Sinaí. Va a Isaí. El Creador manda al profeta que vaya a ungir a uno de los hijos de Isaí. Isaí, bueno, llama a todos sus hijos y cada uno de ellos tenía grandes cualidades. Pasa el primero. Déjeme leerle el texto. Nos dice, llega el profeta Samuel con Isaí, le preguntan, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Yahweh, santificarlos, y vengan conmigo al sacrificio y santifique él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo, fíjese, viene el profeta y le dijo que iban a ungir a uno de sus hijos. Isaí llamó a sus hijos y dijo, vamos a preparar todo antes de comer, vamos a hacer sacrificios, vamos a santificarnos, porque voy a ungir a uno de tus hijos. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Yahweh estás ungido. Y Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Esto es similar a lo que está diciendo de las montañas con picos. De las 12 tribus que eran muy buenas y muy fuertes. Rubén, por ejemplo, Shimón, Leví, la tribu de Yahudá, la tribu de Shimón, eran muy buenas, muy grandes, con buenos picos, exuberantes, grandes, majestuosas. Y aquí también los hijos, los muy bien parecidos, los hijos de Isaí, le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Yahweh. Hizo luego pasar Isaí a Shammá y le dijo, tampoco es el elegido. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, son todos tus hijos. Aquí está. Y respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Ese menor era el monte Sinaí, ese menor era Benjamín. Y dice, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. En otras palabras, no era ladrón, no era idólatra, no estaba manchado, no había egoísmo en él. Y Yahweh le dijo, levántate, úngele, porque este es. Para concluir esto, hay 2 formas dentro de la Torah. Moshe Kibal Torah o Kibel Torah. Y el Creador entrega la Torah. Aquí dice Yahweh entrega la Torah o Moshe recibe la Torah. Esto tiene 2 aspectos diferentes. Porque podemos ser receptores de la Torah, porque nos las están entregando. Pero podemos tener picos altos. Podemos tener mucho egoísmo. Podemos recibir la Torah para que nosotros podamos demostrar que a través de nosotros salen grandes enseñanzas. Que nosotros somos poderosos
O podemos saber también que nosotros podemos secuestrar palabras de alguien y venderlas a alguien. Hacer negocio con la Torá. Secuestrar sus secretos, secuestrar sus textos y venderlos. Así como las tribus hicieron con Joseph. O presumir que en nosotros están los mejores secretos de la Torá. Y la otra es Kibel Torá. O estudiar los secretos de la Torá para internalizarlos y para beneficio de nuestra vida. El pasaje inicial era Moshe Kibel Torá. Moshe recibe la Torá. ¿Por qué? Porque era el más humilde. Así como la montaña Sinaí era la más pequeña. Así como Benjamín era el más pequeño que no había robado ni conspirado contra nadie. O como el pequeño David, que era el más pequeño, el menos fuerte, el menos indicado y con el que tenía menos parecido a un rey. Pero que el Creador se alegró con ellos porque Kibel Torá, fueron receptores de la Torá. No solamente tomaron la Torá para crecer, para hacerse grandes, para hacerse ricos a costa de los escritos de la Torá. Sin lugar a dudas, Bejar, de hecho la numeración de la palabra Bejar, la Bet equivale a 2, la Hei equivale a 5 y la Resh equivale a 200, un total de 207. Que 207 viene también como raíz de la palabra aramea Ras. Ras significa secreto. ¿Quieres recibir los secretos para transformar tu vida o recibir los secretos para hacerte famoso y para hacer dinero? Eso depende de que tú, Kibel Moshe Torah, de que tú recibas la Torah. No solamente que te la entreguen, pero que tengas ese corazón de recibirla. Este consejo lo podemos tomar cada uno de nosotros en nuestra vida. Seguir una tradición, seguir unas fiestas como fiestas, seguir unos mandamientos y aprenderlos, o realmente ver las fiestas como unas puertas, como un término de energía, como una forma de poder rectificar mi vida, de avanzar, de perfeccionar los errores de esos picos de las montañas, o ese egoísmo que aún está en nuestras vidas. Pero eso depende de cada quien. Shalom Aleichem y hasta la próxima.